partidista por mujeres, además. Agradezco enormemente a Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, que nos acompañe. Sofía, bienvenida. Gracias, Juan. Un placer estar contigo y tu auditorio. Sofía Margarita, qué gusto saludarte, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Buenas, buenas. Como siempre, un gusto saludarte. Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muy contenta de estar por acá contigo, Juan. Itzel Arellano, tesorera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bienvenida, Itzel. Muchas gracias por gracias. acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti y a tu auditorio. Itzel, ¿cómo ves el acuerdo alcanzado el día de hoy después de una llamada telefónica entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos? El aplazamiento, Ujú, ¿no? el aplazamiento al menos un mes de los aranceles. del arancel. Pues de inicio la verdad es que evidentemente lo festejo por los mexicanos. Por supuesto que es relevante para nosotros no tener una medida arancelaria como la que estaba proponiendo el presidente Trump. Sin embargo, sí creo que hay que hacer un llamado al gobierno de México para atender la situación de fondo. Porque pues evidentemente el aplazar el arancel no resuelve lo que Trump ha estado diciendo de fondo, ¿no? Que es, ¿por qué lo está proponiendo? Pues para empezar, la crisis migratoria en la frontera sur, que parece que el gobierno mexicano no tiene una política migratoria definida, más bien estamos jugando ahí a ver qué nos dice Trump y medio reaccionar, entonces no hay una política de fondo. El tema del tráfico de fentanilo, que también, pues, digamos, no se resuelve, se habla mucho, que si le echamos la culpa a uno o a otro, pero finalmente no termina de resolverse. Y la evidente inacción de este gobierno mexicano ante el crimen organizado, que pues sí nos tiene bastante preocupados, porque aunque el gobierno de Morena lo quiere negar, es evidente en los estados como Sinaloa, como Zacatecas, gobernados por Morena, que están siendo, pues, la verdad es que muy, muy afectados por el crimen organizado, la gente viviendo con miedo. Camila Martínez, voy contigo y bueno, pues por alusión, además, no hay respuesta, dicen, del PAN en cuanto a las exigencias en combate al narcotráfico y temas migratorios por parte del gobierno de México. Tú traerás otros datos. Yo, primero que nada, reconocer el trabajo que hizo el gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum creo que han sido muy inteligentes en su forma de lidiar con un presidente como Donald Trump, que ha generado ahí amenazas de aranceles no solamente en México, sino también en muchos otros países, ¿no? Y por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que acaban de plantear ahorita, porque creo que los resultados hablan por sí mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos el tema que se presentaba de la migración, ¿no? O sea, hemos podido bajar la migración, los cruces migratorios en 78% de diciembre de 2023 a enero de 2025. Omar García Harfuch hablaba hace algunos días en la conferencia matutina, por ejemplo, de la incautación de 6.900 armas, de 121 toneladas de droga, muchas de ellas 260 kilos de fentanilo, ¿no? Es decir, sí hemos visto un despliegue y sobre todo pues un trabajo muy organizado para poder dar el golpe que dieron de 300,000 millones de pesos al crimen organizado, ¿no? El trabajo que se ha hecho en estas mesas ha sido esencial, ¿no? Hemos visto reuniones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, por ejemplo, ¿no? Incluso del secretario de Seguridad con sus homólogos de Estados Unidos, y ellos mismos han sabido reconocer, ¿no?, el trabajo que se ha hecho de parte de México para atender pues estos problemas que son bilaterales. Incluso ha sido tan bueno que hemos podido poner en la agenda muchos temas de los cuales nuestro vecino de Estados Unidos nunca quiso hablar, como el tema de la adicción que tienen a opioides, y el segundo, el tráfico de armamento que llega a Estados Unidos a México de manera ilegal, que representa el 70 y tantos % de lo que hoy pues arma el crimen organizado en México, ¿no? A ver, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, aquí hay algo y me parece que Itzel tiene razón. Qué bueno que se llega a este acuerdo, que se aplazan al menos un mes los aranceles a productos que están contemplados en el tratado, pero después, ¿qué sigue, no? O sea, no podemos estar en este estira y afloje y esta montaña rusa hasta de emociones con las amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Dijo Donald Trump que va a haber aranceles a todo el mundo en reciprocidad, y México no impone aranceles a los Estados Unidos. Entonces, si Donald Trump cumple su palabra, pues ya podemos estar tranquilos, ¿no? Digo, ¿Tú qué opinas, el Sofía secreto Margarita? Siendo si Donald Trump cumple su palabra, que claro, creo que de eso no hay certezas en ningún lado. A ver, yo quisiera decir, desde Movimiento Ciudadano tenemos una cosa muy clara, y es que hace unos días, incluso en esta misma radiofrecuencia, lo dijo nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, en Movimiento Ciudadano no le vamos a regatear el apoyo a la presidenta. Eso es una claridad. Esto es una causa de los y las mexicanas, mientras... Clemente Castañeda también lo dijo antes.
Mientras esto sea un asunto en el que la presidenta sea una jefa de Estado y no una propagandista. Creo que hay dos escenarios distintos. Ahora que mencionas a Clemente Castañeda, también una de las cosas que hemos señalado es que esta conversación, que por lo pronto se ha manejado desde la presidencia, y no, de nuevo, no lo regateamos, pues no es una conversación de 2 meses, es una conversación de 4 años. O sea, vamos a tener en la silla del otro lado de la frontera de menos, y ojalá ese sea el tope, pero 4 años a Trump. Entonces, también consideramos que, por ejemplo, una de las cosas que ya deberíamos estar evaluando es cómo hacemos que la conversación no solamente sea entre presidente y presidenta, sino también interparlamentaria, y subir también a otras voces, digamos, en Estados Unidos a esto. Habiendo dicho eso, yo cierro esta primera intervención diciendo que nos parece muy importante también ya bajarnos un poco del tren de que Trump esté marcando la agenda. Porque ahora que Camila decía, y lo entiendo y lo respaldo, o sea, en ese sentido que hemos avanzado un montón de cosas con ellos, tal, y que hemos logrado poner la agenda, yo nada más preguntaría si estamos poniendo la agenda ¿dónde? Porque si tú checas las planas gringas, a diferencia de aquí, que sí llevamos 2 meses hablando de esto, incluso en esta propia mesa, todo el tiempo, en Estados Unidos no es el tema de diario hablar de México y los aranceles mexicanos. Pero sí nos están poniendo la agenda ellos a nosotros. Donald Trump, sí hemos visto un presidente Donald Trump haciendo un reconocimiento público, ¿no?, a la campaña que se hace en contra de las adicciones en México y diciendo que la van a implementar en Estados Unidos, cosa que yo creo que es muy relevante porque sabemos que si se vende droga en Estados Unidos es porque ha habido un nivel de carencia en la atención que ha tenido el gobierno a la salud allá, ¿no? O sea, perdón, y antes de darle sus 2 minutos a Sofía, o sea, nada más, o sea, pero, a ver, es que yo reitero, 30 segundos. No estoy diciendo que no hay un asunto donde se está logrando avanzar una serie de temas que no se habían logrado avanzar. Pero decir que estamos poniendo agenda me parece soberbio y exagerado, porque eso no es lo que se ve en Estados Unidos. Eso es lo que vemos nosotros por lo importante que es el tema para nosotros. Ahí está. Sofía Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, mira, yo te diría que para nosotros es de festejar que la presidenta haya podido tener un diálogo amable con el presidente Trump. Qué bueno que se pudo, pero de ahí a que llevemos a un festejo el que se haya podido dialogar con Trump con respeto, me parece casi una exageración y una burla. ¿No es de festejarse? No es de festejarse, es parte del trabajo, y además es un trabajo que lleva mucho tiempo y que lleva mucho equipo involucrado en eso. No es ningún gran logro el que te hablen con respeto y que lo estés presumiendo como que es una gran cosa que te hablen con respeto. Darle tanto tiempo en la mañanera a eso a mí se me hizo exagerado, y además se me hace sobrevaluar algo que debería de ser. Eso sería lo normal. Para Canadá no es, ¿eh? Para Canadá no es, y de todas maneras se puso más duro Canadá y obtuvo exactamente el mismo resultado. Después de México, ¿no? Exactamente lo mismo, Pues es pero porque finalmente lo que dice... le abrió la puerta el gobierno de México lo que al de dice Canadá, mi tocaya, Trump es el que pone la agenda, él es el que está diciendo, aquí les aprieto tantito, aquí ya no, aquí te doy un cariñito y luego te doy un zarpazo. Entonces, ese tema hace que la presidenta se vea como, o Morena se vea como un gobierno sometido a lo que el presidente Trump marca. 30 segundos. Porque tenemos muchos logros. No, los logros son gracias a este apretón de tuercas que nos están dando desde allá. No son logros espontáneos, ni es una política de seguridad integral que ya estuviera planeada desde hace tiempo, que hubiera un plan A, un plan B y un plan C que nos van a poner en la mesa en esta reunión que está convocando la presidenta. Claro que no, todos son improvisaciones. Y eso es lo que nos ha puesto en el lugar donde nos ha puesto Morena en este momento como país. Itzel Arellano, del PAN, rápidamente con una pregunta, con una reflexión. Esta producción estuvo hace una semana en Mazatlán, estuvimos en Mazatlán transmitiendo. En Mazatlán la situación está complicada, y sobre todo desde que levantaron al Mayo Zambada. O sea, es un estado en donde hay presencia de grupos del narcotráfico está desde hace tomado décadas. y en complicidad Pero con el gobernador. desde que levantaron al Mayo Zambada se generó una crisis de violencia. Desde octubre ha disminuido y entonces pues yo dije, bueno, eso es la percepción que tienen en Mazatlán, y nos dimos a la tarea de ver los reportes de índices delictivos y de comisión de homicidios dolosos. Y con uno que haya es para alarmarnos. Totalmente de acuerdo. Hay 10 veces más en Guanajuato, lo que no quiere decir que como hay más en Guanajuato, en Sinaloa hay menos, pues entonces en Sinaloa no pasa nada. No, pero ¿no te parece que aleja a los grupos políticos de oposición de la simpatía de la ciudadanía
el que se ningunen los resultados, que falta muchísimo que hacer en buena parte del territorio nacional en materia de seguridad, que sí se están dando con decomisos, con arrestos y con aseguramientos? Yo creo que sí es la labor de la oposición señalar que las cosas no se están haciendo del todo bien. O sea, por supuesto que se reconoce. Yo empecé mi intervención pasada reconociendo a la presidenta haber logrado el aplazamiento de los aranceles. Sin embargo, eso no quiere decir que sea suficiente o que, como decía Sofía, tengamos que celebrar gastándonos recursos públicos entre 3 a 19 millones de pesos que se gasta en un festival, usualmente dependiendo de cómo lo organices, que además cuando las carencias son monumentales, ¿no? O sea, nos faltan medicamentos, nos faltan de verdad un combate real, una estrategia de combate al crimen organizado, porque parece que no la hay. Todos los gobernantes de Morena, o muchos de los gobernantes de Morena, para no abarcarlos a todos, muchos de los gobernantes de Morena involucrados con el crimen organizado, particularmente el gobierno de Sinaloa, involucrado con el crimen organizado. Entonces, me parece que sí es algo muy, muy complicado. Creo que la labor de la oposición sí tiene que seguir siendo señalar, exigir y además pedirle a los mexicanos que empecemos también nosotros a valorar el tipo de gobierno que estamos teniendo, ¿no? Porque sí, nos dicen hay que festejar, hay que celebrar. La verdad es que, o sea, el aplazamiento, ¿de verdad vamos a celebrar un aplazamiento? ¿Nos vamos a gastar recursos públicos en ir al Zócalo a mostrar músculo, digamos? Lo que demuestra esto es que no hay una estrategia de fondo. No hay una estrategia ni migratoria, ni hay una estrategia de combate al narcotráfico. Simplemente hay ocurrencias por una agenda marcada desde otro país. Sofía Carvajal levantó la mano rapidísimo y luego vas tú, Yo Camila, nada más quiero Morena. hacer una aclaración porque me quedé con ganas la vez pasada de hacerla. Por favor. Respecto a la violencia que hay entre Guanajuato y Sinaloa, claro que hay más violencia en Guanajuato porque ya va todo el sexenio pasado que le faltó apoyo del gobierno federal. Pero porque no y quisieron el gobierno en de Guanajuato. Sinaloa el gobernador tuvo con qué haber hecho cosas, pero como yo creo que nosotros creemos que es cómplice de este asunto del crimen organizado, pues obviamente tal vez lo aminoró, pero está desatado el crimen en Sinaloa. Y en Guanajuato no tenemos una gobernadora cómplice. Mira, yo no soy del PAN, pero no tenemos una gobernadora cómplice. Una mujer valiente. Es una mujer, y me imagino que es muy complicado el tema, pero cómplice del crimen organizado no es. Claro que no es tanto que ha buscado acercarse al gobierno federal para trabajar en coordinación. Camila Martínez. Como nunca se trabajó con el gobernador anterior, que por ejemplo todos los gobernadores estaban coordinados en las mesas. Estaba negado al diálogo. Déjame platicar. Estaban hablando en las mesas de seguridad, ¿no? Y el gobernador de Guanajuato decidió nunca ir a esas mesas, ¿no? Ahora, yo sí quiero aprovechar para contestar algunas de las cosas que se estuvieron planteando, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Sofía Carvajal del tema de sometimiento. Digo, yo no sé si ha habido mayor sometimiento, ¿no?, que aquellas veces que veíamos a Enrique Peña Nieto frente al propio Donald Trump, donde lo sobajaban, donde lo humillaban, donde salía públicamente a hablar mal de él, donde teníamos un presidente como Vicente Fox que hablaba, ¿no?, de que los mexicanos querían, que iban a hacer el trabajo a Estados Unidos. Él literalmente lo dijo, que ni los negros querían hacer. Al contrario, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos viendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y que me parece que sí es de celebrarse, es una mujer que está hablando de una colaboración en igualdad de condiciones, con dignidad y con acuerdos mutuos, ¿no? Decían, ¿no?, que no había, ¿no?, una estrategia de seguridad. Perdón, esta estrategia de seguridad es la misma que se hizo en la Ciudad de México y que logró bajar más de 50% los delitos de alto impacto. La cosa es que ahora se está llevando a nivel nacional y por supuesto que está dando resultados, ¿no? Y por otra parte, bueno, veíamos a la oposición diciendo que no servía hacer mítines, etcétera, ¿no?, que eso no iba a resolver el tema de los aranceles. Bueno, la doctora resolvió el tema de los aranceles y por supuesto va a ser ahora este encuentro, que es parte además de la forma de gobernar de la Cuarta Transformación, que es una asamblea informativa. ¿Para qué? Para dar a conocer los acuerdos a los que se llegaron con Estados Unidos, que son indispensables porque de ahí depende parte de la economía y parte del trabajo de las y los mexicanos. Sofía Margarita. Te la compraba si no fuera porque la presidenta hoy, ella, de su voz en la mañanera, dijo que de pasada en este meeting del Zócalo se va a hablar de la reforma judicial. Entonces, si fuera un informe como tal, no estaríamos politizando una agenda. ¿Quién mandó la reforma? A ver, si lo la que vamos a festejar, presidenta, entre comillas, es lo que se resolvió esta semana, entonces, pues, ¿por qué vamos a politizar ese meeting con una serie de agendas que no tienen nada que ver con lo que se resolvió esta semana? Si ya es constitucional. Y dicho sea de paso,
A ver, el mitin, Sofía. nada más para dejarlo claro, no tiene nada que ver con el hecho de que se haya resuelto, porque entonces en Canadá tendrían que haber propuesto un mitin para que entonces por todos lados pudiéramos comprobar Mira, que una política te voy a estuvo decir una relacionada cosa, a cómo Sofía. se resolvió Aquí está el la asunto de los diferencia. aranceles. Aquí está la diferencia entre informar y no informar a la gente. Tú ve, por favor, Justin Trudeau tiene una de las aprobaciones más bajas desde que empezó su gobierno. Y aún En así cambio, la recibió el presidenta mismo Claudia resultado por Sheinbaum, parte de Estados quiero Unidos. decir que trae Y aún así el 85% de partido- aprobación. A ver, pero una por una, por favor. Subió el A ustedes- partido En gran Instituto medida la gracias a su aprobación actitud. que se ha tenido, Ese es porque ha habido un dato. diálogo A ver, constante. sí. A ver, Desde Sofía que tengamos Margarita, una presidenta en las conferencias 30 segundos. Ok, matutinas, rapidísimo, porque esta no es una mesa para discutir el asunto en Canadá. Pero nada más dicho sea de paso, si eso es lo que ustedes van a argumentar, Trudeau literalmente ya estaba aplastado y cuando empezaron las conversaciones con Trump, lo que ha pasado es que la oposición en Canadá, como se percibe medio trumpista, está perdiendo terreno y otra vez el partido de Trudeau está al alza al 50-50 para Claro. poder llegar al poder. Y nada más de nuevo, o sea, en estas Unidad cosas... nacional en Canadá, ¿no? La oposición ante temas Qué bueno, que nos da afrentan. mucho gusto. No creo que Contra haya la unidad soberanía, nacional. Sigue muy cierra 50-50, pero bueno, esa es una conversión pero que estaba veremos 90-10. cuando llamen a elección. Ahora, veo así como con... No, tú, por favor, te quedan 40 A ver, segundos. yo lo único que sí diría es... Pasamos de un momento donde esta semana hubo muchísimas declaraciones, incluidos los gobernadores de Movimiento Ciudadano, que dijeron que por supuesto que se iban a presentar el domingo y que tienen un rol como jefes, en este caso de estados, pues, o sea, de unidades importantísimas en este país, de apoyar, si ellos lo desearan así, un espacio como ese. Pero para los demás, por ejemplo, yo ya no me siento convocada, porque no voy a ir a un mitin a gritar viva la reforma judicial, 10 cuando en segundos. realidad lo que yo quisiera es justamente hacer una línea muy distinta entre la presidenta jefa de Estado ver, que pero hemos es visto una- hasta ahora y la propaganda que vamos a ver el domingo. Pero a ver, es una asamblea informativa. Yo creo que en minuto, democracia no, No, dijo que informativo. fuera una Disfraza asamblea informativa. informativa. Y en- Una Habló por de una, un por favor. festival. Hácenlo como Y en quieran. democracia, Un minuto, Camila. Habló y de en un democracia festival. hay que saber aceptar lo que no, votó la disfruten mayoría. los No, días. no, no, asamblea. no, No se votó la entiende. mayoría. Por favor, una por una. Y por otro lado decir, reconocer a los gobernadores, el gobernador de 30 Querétaro, el segundos. gobernador de Nuevo León, que se suman, pero hay que decir, hay una unidad nacional, se están sumando también los empresarios, estamos esperando gente de todo el país que se sumen acá, vimos un comunicado de las y los gobernadores, todos, reconociendo el gran trabajo de la presidenta Claudia. Entonces a mí me sorprende. Sí. Pero nadie ha negado eso. No A ver, estamos diciendo- rápidamente, nos quedan 30 segundos. Isela Arellano, dijo el gobernador panista de Querétaro, Curi. Mauricio Curi, que él va a ir. Correcto, porque somos unos opositores responsables. vas Nosotros a ir? en el PAN, yo no, porque tenemos un consejo nacional. Después, él Pero dijo que iba a ir. Tenemos un Él también consejo va a ir. nacional. Lo que pasa es que nos van a aprobar el presupuesto Claro. del cual soy responsable, entonces ¿Pero evidentemente irías? tengo un rol. No, porque yo no voy a festejar la reforma Pero Mauricio perjudicial, Curi la sí va. destrucción de las instituciones de las que ha sido parte Morena, que Pero además Mauricio también Curi es vulneran el gobernador. tema. Democráticamente la Sí, gente Mauricio votó Curi es por la un transformación funcionario y público democratización. y evidentemente No, su Y papel yo lo como único que funcionario sí público diría es es que ya me responder preocupa las Sofía Sofía elección. Carvajal. Fue una elección completamente dispareja, 30 donde usaron segundos. recursos públicos. No ganaron, como tú dices. Fue una cosa terrible. Fueron 30 millones de votos sobre el padrón nominal. No ganaron, como dicen, y además se robaron la elección. Pero bueno, regresando al tema de seguridad, hay muchos más estados de Morena que tienen un problema Oye, de pero, seguridad a ver, mucho nada más mayor que, una pregunta. que ¿Por qué si Guanajuato, todas las como es encuestas, Sinaloa, todas decían Tamaulipas. que iba a ganar Claudia? ¿Cómo fue eso? No, pues es ¿No? que las encuestas, O sea, esas, porque Patito, entonces también yo no No es las cierto, puedo Maxim hacer. Kohler dijo que no. Todos Que no se viven hace. en una realidad alterna. Eso el es PRI, cierto, el fíjate, PAN, en una tienes realidad toda la alterna, razón, porque tienes toda no la saben razón. aceptar que Tienes simplemente toda la razón. gente los castigó. Las mañaneras de Claudia Sheinbaum, yo decía que decían mentiras, pero no dicen mentiras, dan realidades alternas. Sofía Esa es toda Carvajal, la Sofía razón. Margarita, la Camila realidad Martínez que e el Itzel Arellano, 85% gracias por de este habernos país la acompañado. robaron, Sobre la todo robaron, usted. eso Lo es espero ficticio. mañana a las 6 de la tarde. Pórtese bien. Gracias.